Ámsterdam, Países Bajos ocupados, 14 de marzo de 1944. Eran las 2:17 de la madrugada cuando el silencio del canal Prinsengracht fue interrumpido por golpes firmes y repetidos contra la puerta del número 267. El Hauptscharführer Franz Weber, acompañado por 6 agentes de la Gestapo, aguardaba con expresión severa mientras esperaba respuesta. No era la primera vez que visitaba esa casa. Era la 9ª inspección en 18 meses, y esta vez estaba decidido a encontrar lo que, según su lógica, debía estar allí. Anna Koopman, viuda de 54 años, figuraba oficialmente como residente única de la vivienda. Sin hijos, sin familiares permanentes, sin huéspedes declarados. Sin embargo, los registros de racionamiento mostraban que retiraba alimentos suficientes para alimentar a 8 personas cada semana. Siempre tenía una explicación preparada: intercambios con vecinos, visitas temporales, ayuda comunitaria. Pero los vecinos murmuraban otra versión. Aseguraban haber escuchado risas infantiles, pasos ligeros, movimientos nocturnos que no coincidían con la historia de una mujer que vivía sola. A las 2:19 de la mañana, tras una demora calculada por Anna fingiendo sueño profundo, la cerradura fue forzada. Los agentes irrumpieron y comenzaron un registro sistemático. Revisaron cajones, levantaron alfombras, inspeccionaron el sótano y el ático. Todo estaba impecablemente ordenado, como en las 8 visitas anteriores, sin señales evidentes de actividad clandestina. Sin embargo, Weber sentía que la perfección misma era sospechosa. Lo que él ignoraba mientras recorría la casa con paso metódico era que, justo debajo de la escalera principal que había subido en cada inspección previa, existía un espacio oculto ingeniosamente adaptado. Un hueco estructural heredado del diseño original del siglo XVII de las casas del canal. En ese preciso momento, ese espacio albergaba a 25 niños judíos, entre 3 y 14 años, comprimidos en oscuridad total, separados del descubrimiento por menos de 40 centímetros de madera y yeso. El escondite no era una improvisación apresurada. Anna había estudiado durante meses la estructura de su casa, golpeando paredes, midiendo distancias y observando irregularidades en el diseño. Descubrió un volumen muerto bajo la escalera, originalmente destinado a soportes internos. Con herramientas básicas y una precisión casi quirúrgica, amplió el espacio sin alterar la apariencia externa. Instaló ventilación oculta conectada a conductos existentes y diseñó un panel secreto cuya apertura requería presión exacta en puntos específicos. No tenía formación en ingeniería, pero comprendía mejor que nadie la anatomía de su hogar. Mientras las botas alemanas resonaban sobre sus cabezas, los niños permanecían inmóviles. Habían aprendido a dominar el silencio como disciplina vital. No era solo quedarse callados, era controlar la respiración, evitar cualquier roce involuntario, suprimir el impulso de llorar. El más mínimo sonido podía significar la muerte. Cuando Weber se detuvo brevemente a mitad de la escalera, apoyando la mano contra la pared, la tensión bajo el piso era insoportable, pero no encontró nada. Continuó su inspección y tras casi 2 horas se marchó nuevamente con las manos vacías. 9 registros oficiales, 9 fracasos. Con el tiempo, esa repetición comenzó a erosionar la convicción de Weber. Empezó a creer que tal vez perseguía rumores infundados. Lo que nunca comprendió fue que la clave no residía en una red compleja ni en túneles ocultos, sino en una anomalía arquitectónica de 3 siglos de antigüedad que él jamás consideró posible.
Entre 1942 y 1945, aproximadamente 280 niños judíos pasaron por esa casa. Algunos permanecieron días, otros semanas. Muchos fueron trasladados posteriormente a otras redes de resistencia. Los testimonios conservados por Yad Vashem y los archivos del Instituto Holandés de Documentación de Guerra confirman la magnitud de la operación. No fue un acto impulsivo, sino una misión sostenida durante años bajo vigilancia constante. Cuando la guerra terminó y el escondite fue abierto sin temor por primera vez, quedó claro que había funcionado durante casi 3 años sin ser descubierto. Cientos de pasos nazis habían resonado sobre su techo sin revelar lo que ocultaba. Anna Koopman no dejó un diario ni buscó reconocimiento público. Lo que dejó fueron vidas salvadas, y su historia demuestra que, incluso bajo la maquinaria represiva más implacable, el ingenio silencioso y la determinación individual podían desafiar lo que parecía inevitable. Los Países Bajos fueron derrotados con una rapidez que dejó al país en estado de incredulidad colectiva. La ofensiva alemana comenzó el 10 de mayo de 1940 a las 3:55 de la madrugada, cuando unidades aerotransportadas descendieron sobre puntos estratégicos como La Haya, Rotterdam y el puente de Moerdijk, mientras columnas blindadas cruzaban simultáneamente la frontera oriental. La operación fue coordinada con precisión quirúrgica. En apenas 4 días, la resistencia neerlandesa quedó fragmentada. El 14 de mayo, la Luftwaffe bombardeó el centro de Rotterdam. Cerca de 900 civiles murieron y el casco histórico quedó reducido a escombros ardientes. El impacto no fue solo material, sino psicológico. La reina Guillermina y el gobierno partieron hacia Londres para establecer un gabinete en el exilio. El 15 de mayo, el alto mando neerlandés firmó la rendición incondicional. Para una nación que había confiado en la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial y que esperaba repetir esa estrategia, la velocidad del colapso resultó un trauma profundo, del que muchos nunca se recuperarían del todo. Antes de la invasión, aproximadamente 140.000 judíos vivían en los Países Bajos. Unos 80.000 residían en Ámsterdam, 15.000 en Rotterdam, y el resto dispersos en ciudades como La Haya, Utrecht y Groningen. La comunidad judía de Ámsterdam era una de las más antiguas y arraigadas de Europa occidental. Desde finales del siglo XVI, cuando judíos sefardíes escaparon de la Inquisición ibérica, la ciudad había ofrecido refugio relativo y oportunidades económicas. Con el paso de los siglos, la integración fue profunda. Para 1940, muchos judíos neerlandeses eran completamente seculares, hablaban exclusivamente neerlandés y se identificaban primero como ciudadanos del país antes que por su herencia religiosa. Trabajaban como comerciantes de diamantes, médicos, profesores, artesanos y propietarios de pequeños negocios. Los matrimonios mixtos eran comunes. Esa integración generó una paradoja trágica. Por un lado, amplias redes sociales facilitarían posteriormente actos de ayuda y ocultamiento. Por otro, la confianza en sus vecinos y en las instituciones dificultó imaginar la magnitud de la traición que vendría. La ocupación alemana se instauró con una apariencia de continuidad administrativa. Arthur Seyss-Inquart fue designado Reichskommissar y mantuvo formalmente estructuras gubernamentales neerlandesas, infiltrándolas gradualmente con funcionarios nacionalsocialistas y colaboradores locales. Las medidas contra la población judía comenzaron de manera gradual. En octubre de 1940, funcionarios públicos judíos,
fueron destituidos bajo el pretexto de reorganización. En enero de 1941 se ordenó el registro obligatorio de todos los judíos según criterios raciales nazis. Alrededor de 160.000 personas se inscribieron, incluyendo individuos que se consideraban cristianos, pero tenían ascendencia judía parcial. Ese censo proporcionó a la administración ocupante una base de datos exhaustiva que más tarde facilitaría deportaciones sistemáticas. En febrero de 1941 se produjo un episodio singular en la Europa ocupada, la Huelga General de Ámsterdam. Fue una respuesta directa a la redada de 425 jóvenes judíos. Durante 2 días, trabajadores del transporte, empleados municipales y obreros paralizaron la ciudad en protesta. La represión fue inmediata y severa. Varios participantes fueron ejecutados públicamente como advertencia. Aunque la huelga fue sofocada, demostró que existía oposición moral activa dentro de la sociedad neerlandesa. A lo largo de 1941, las restricciones se intensificaron. Se prohibió a los judíos el acceso a parques, teatros, cafés y piscinas. Sus negocios fueron arianizados, es decir, transferidos a propietarios no judíos bajo presión administrativa. Los niños fueron expulsados de escuelas públicas y segregados en centros exclusivamente judíos. En mayo de 1942 se impuso la estrella amarilla con la palabra Jod, obligatoria para mayores de 6 años. Aquella insignia convirtió a miles de ciudadanos en objetivos visibles de humillación y agresión. En julio de 1942 comenzaron las deportaciones masivas, presentadas oficialmente como reasentamientos laborales, pero destinadas en realidad a campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau y Sobibor, donde la mayoría sería asesinada poco después de su llegada. Cuando comenzó la ocupación, Anna Koopman tenía 52 años. Había dedicado 3 décadas a la enseñanza primaria en el barrio Jordaan de Ámsterdam. Viuda desde 1936, tras la muerte repentina de su esposo Peter, vivía sola en una casa estrecha de 3 pisos con sótano en Prinsengracht 267, heredada de sus padres. El edificio era típico de las construcciones del siglo XVII. Fachada de apenas 5 metros de ancho, profundidad considerable hacia el interior, vigas de madera expuestas y una escalera empinada que conectaba niveles estrechos. Anna no era activista ni militante política. Llevaba una vida convencional de clase media, asistía ocasionalmente a la iglesia protestante y cumplía con sus obligaciones cívicas sin cuestionamientos públicos. Sin embargo, poseía una cualidad determinante, una dedicación genuina hacia los niños. No era afecto retórico, sino compromiso cotidiano. Había enseñado a generaciones enteras a leer y escribir. Conocía a sus alumnos por nombre, entendía sus miedos y aspiraciones. Cuando las medidas antijudías comenzaron a afectar directamente a antiguos estudiantes suyos, la distancia entre política y vida personal desapareció. Niños que había visto crecer fueron expulsados de aulas, obligados a portar la estrella, aislados progresivamente. Para Anna, aquello dejó de ser una política abstracta del ocupante. Se convirtió en una cuestión moral concreta. Esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue acumulativa. Cada decreto, cada rostro ausente en el aula, cada rumor de deportación fue erosionando su neutralidad inicial. La misma mujer que había sido ejemplo de obediencia cívica comenzó a considerar que la obediencia, en ese contexto, equivalía a complicidad. En una casa construida 3 siglos antes,
con pasillos estrechos y escalones empinados, empezó a gestarse una decisión silenciosa que cambiaría el destino de decenas de vidas. La historia posterior demostraría que el coraje no siempre nace de la ideología, sino a veces de la fidelidad sencilla a principios humanos básicos. Y en el caso de Anna Koopman, esa fidelidad se activó cuando comprendió que proteger a los niños era más importante que proteger su propia seguridad. Rachel Speer tenía apenas 7 años cuando su madre Judith la llevó a la casa de Anna Koopman el 23 de agosto de 1942. La decisión no había sido improvisada, pero tampoco había sido sencilla. Judith y Anna habían compartido pupitre en la escuela secundaria 35 años atrás. No eran amigas íntimas en la adultez. Sus vidas habían seguido caminos distintos, como suele ocurrir. Sin embargo, en tiempos normales, ese recuerdo habría sido apenas una anécdota lejana. En tiempos de ocupación, se convirtió en una línea de vida. La familia Speer había recibido una citación oficial. Debían presentarse en el teatro Hollandsche Schauburg, que las autoridades alemanas habían transformado en centro de concentración temporal para judíos de Ámsterdam, antes de enviarlos al campo de tránsito de Westerbork. Desde allí, los trenes partían hacia el este, hacia destinos que oficialmente se describían como reasentamientos laborales, pero que ya comenzaban a revelar su verdadera naturaleza. A través de transmisiones clandestinas de Radio Orange, el gobierno neerlandés en el exilio advertía que las deportaciones no eran simples traslados. Judith había escuchado lo suficiente para comprender que deportación podía significar muerte. Aquella noche lluviosa de agosto, Judith llamó a la puerta de Anna con Rachel de la mano. No hubo largas explicaciones ni rodeos dramáticos. Cuando Anna abrió, Judith apeló directamente al pasado compartido. Le recordó los años escolares, la confianza de entonces, y luego habló con franqueza brutal. Su familia sería deportada en 3 días. Ella y su esposo probablemente no regresarían. Lo único que pedía era que Rachel tuviera una oportunidad. «Sé que te pongo en peligro», reconoció, «pero eres la única persona en quien puedo confiar sin reservas». Anna no pidió tiempo para reflexionar. No hizo cálculos en voz alta. Su respuesta fue inmediata y firme. Rachel se quedaría. A partir de ese momento, la promesa adquirió un peso absoluto. El problema no era sentimental, sino práctico. En la Ámsterdam ocupada, esconder a un niño judío implicaba la posibilidad real de registro domiciliario, arresto y deportación para el anfitrión. Las redadas eran frecuentes, especialmente en hogares sospechosos de simpatizar con la resistencia. Anna comprendió que necesitaría algo más que discreción. Necesitaba invisibilidad. Esa misma noche, después de que Judith se marchara, Anna recorrió cada habitación de su casa evaluando posibilidades. El ático fue descartado de inmediato. Era el primer lugar que cualquier agente inspeccionaría. El sótano, igualmente evidente. Armarios, camas, despensas, demasiado obvios. Ninguno ofrecía seguridad frente a un registro sistemático. Caminó durante horas golpeando paredes, escuchando ecos, intentando percibir vacíos ocultos en la estructura. Fue hacia las 2:30 de la madrugada cuando, sentada en el tramo intermedio de la escalera principal, reparó en un detalle que siempre había dado por sentado. La escalera era inusualmente ancha para una casa tan estrecha. Mientras otras casas del canal apenas permitían el paso de una persona, aquella medía aproximadamente 1,20 m. Además, el espacio inferior estaba completamente sellado con paneles de madera sin acceso visible.
Cuando golpeó suavemente los paneles, el sonido no fue sólido, resonó hueco. Al día siguiente, Ana descendió al sótano para revisar documentos antiguos de propiedad. Allí encontró planos y descripciones históricas. La casa, construida en 1665, durante el siglo de oro neerlandés, respondía a una lógica arquitectónica distinta. Las escaleras anchas permitían a los comerciantes transportar mercancías voluminosas entre plantas. Para integrar esa escalera en una fachada de apenas 5 metros, los constructores habían dejado un volumen vacío bajo la estructura inclinada. En la mayoría de las casas, ese espacio servía de almacenamiento. En la suya, por razones desconocidas, había sido sellado desde el principio. Ana calculó dimensiones aproximadas, unos 3 metros de largo, ancho máximo de 1,20 m, que se estrechaba progresivamente, altura variable entre 2 metros en el extremo más alto y menos de 1 metro en el más bajo. No era un espacio cómodo, pero sí suficiente para ocultar a una o varias personas sentadas o agachadas. Lo esencial era que resultaba indetectable para quien no sospechara su existencia. Durante las 2 noches siguientes, trabajó con cautela. No podía desmontar los paneles, visibles en el vestíbulo. Cualquier alteración sería evidente. En lugar de ello, abrió una entrada desde el sótano, perforando el suelo del vestíbulo directamente debajo de la escalera. Construyó una trampilla de unos 50 por 60 centímetros, que encajaba con precisión en el suelo original. Cuando estaba cerrada, quedaba oculta bajo una pequeña alfombra persa que llevaba décadas en el mismo lugar. Al acceder por primera vez al espacio sellado, encontró polvo acumulado de siglos, pero ningún obstáculo estructural. Instaló ventilación mínima mediante pequeñas perforaciones disimuladas en la madera envejecida. No añadió iluminación eléctrica para evitar rastros de cableado. Colocó cojines delgados, una manta y un recipiente discreto para necesidades básicas. Era un refugio austero, casi primitivo, pero invisible. Antes de confiarle el escondite a Rachel, Ana lo probó ella misma. Permaneció dentro durante horas en completa oscuridad. Descubrió que la ausencia total de luz desorientaba rápidamente. El silencio era casi absoluto. Sin embargo, comprobó algo crucial. Los sonidos internos apenas se transmitían al exterior. Golpeó el techo desde dentro y no se escuchó arriba. Aquello ofrecía una ventaja decisiva. El 26 de agosto, Ana explicó cuidadosamente a Rachel el procedimiento. Si oía golpes violentos en la puerta o voces autoritarias, debía bajar al sótano, abrir la trampilla, deslizarse dentro y cerrarla desde el interior utilizando una pequeña manija. Permanecer inmóvil hasta recibir señal de seguridad. Practicaron varias veces hasta que Rachel logró completar el proceso en menos de medio minuto. Era un entrenamiento serio para una niña de 7 años. 2 días después, Judith y su esposo David fueron arrestados y trasladados a Westerbork. Más tarde serían deportados a Auschwitz, donde murieron en septiembre de 1942. Rachel no volvió a verlos. A partir de ese momento, el espacio bajo la escalera se convirtió en su mundo intermitente. No vivía permanentemente dentro, pero cada vez que existía el menor riesgo de inspección, descendía al escondite con la disciplina que había aprendido. Para una niña pequeña, aquello implicaba enfrentar la oscuridad, el frío y la inmovilidad absoluta sin queja. Con el tiempo, la práctica se convirtió en rutina. La casa de Prinsengracht 267, con su arquitectura de 3 siglos de antigüedad, había ofrecido una solución técnica inesperada.
Lo que comenzó como un acto desesperado de una madre, terminó transformándose en un sistema de protección que salvaría muchas más vidas. Pero en agosto de 1942, todo se reducía a una promesa simple: mantener a salvo a una niña. Y Anna cumplió esa promesa día tras día, bajo la sombra constante de la ocupación. Durante septiembre de 1942, la presencia de Rachel en la casa de Prinsengracht 267 transcurrió sin incidentes visibles. La niña, a pesar de sus 7 años, comprendía con claridad que su seguridad dependía de obedecer cada instrucción al pie de la letra. No era una comprensión infantil superficial. Había visto el miedo en el rostro de su madre y había percibido la urgencia en sus palabras. Durante el día, cuando la probabilidad de inspecciones era menor, permanecía en el segundo piso leyendo en silencio o repasando ejercicios escolares que Anna le asignaba. Por la noche, cuando Anna regresaba de la escuela donde aún trabajaba, cenaban juntas en la cocina del sótano y dedicaban tiempo a lecciones formales para que Rachel no perdiera el ritmo académico. Aquella rutina, disciplinada pero afectuosa, permitió que la niña comenzara a relajarse ligeramente, aunque nunca del todo. El 7 de octubre de 1942, esa sensación de estabilidad se rompió. A las 6:15 de la mañana, golpes violentos sacudieron la puerta principal. Voces en alemán ordenaban abrir de inmediato. Anna no necesitó más explicación. Subió al segundo piso, despertó a Rachel con un susurro urgente y activó el procedimiento ensayado. La niña descendió rápidamente, aún en camisón, atravesó el vestíbulo y se deslizó hacia el sótano. Anna levantó la trampilla oculta bajo la alfombra. Rachel entró al espacio bajo la escalera y cerró desde dentro. Todo el proceso tomó menos de medio minuto. Anna ajustó la alfombra, verificó que no hubiera señales visibles y caminó con aparente lentitud hacia la puerta, fingiendo confusión y somnolencia. 3 agentes de la Gestapo entraron sin formalidades. Informaron que existían sospechas de ocultamiento de judíos o materiales subversivos. Anna respondió con indignación controlada. Vivía sola, era maestra. Podían registrar cuanto quisieran. El registro fue exhaustivo. Revisaron habitaciones, ático, sótano, movieron muebles, inspeccionaron paredes. Uno de los agentes caminó repetidamente sobre la alfombra que ocultaba la trampilla. Debajo, Rachel permanecía en absoluta oscuridad, consciente de cada vibración del suelo sobre su cabeza. El registro duró 90 minutos. No encontraron nada. Cuando finalmente se marcharon, Anna no abrió la trampilla de inmediato. Esperó horas adicionales por precaución. Al salir, Rachel estaba pálida y temblorosa, pero no había emitido sonido alguno. Aquella experiencia confirmó algo decisivo. El escondite funcionaba y la niña tenía la disciplina necesaria para sobrevivir en condiciones extremas. Ese primer registro marcó un punto de inflexión. Anna comprendió que si ya estaba arriesgando su vida por un niño, el riesgo adicional de ayudar a más no cambiaba sustancialmente su exposición. Lo que sí cambiaba era el número de vidas potencialmente salvadas. Comenzó entonces a contactar discretamente a familias judías conocidas por años de docencia. No actuaba impulsivamente. Evaluaba cada situación con cuidado. Estableció criterios estrictos. Solo aceptaría niños entre 3 y 14 años. Los más pequeños eran impredecibles. Los mayores podían levantar sospechas. Cada niño debía ser capaz de comprender reglas, controlar el llanto y responder con rapidez ante la señal de alarma. No bastaba con esconder, había que entrenar.
Para diciembre de 1942, entre 8 y 12 niños pasaban regularmente por la casa. No permanecían de forma permanente en el espacio bajo la escalera. Aquello habría sido insostenible. La vivienda operaba como punto de tránsito. Cuando una familia recibía orden de deportación, el niño era trasladado a casa de Anna, donde permanecía varias semanas mientras ella coordinaba una reubicación más segura con familias de acogida en zonas rurales. La disciplina era rigurosa. Durante el día, silencio absoluto. Nada de acercarse a ventanas. Las comidas se realizaban en el sótano, para evitar ruidos perceptibles desde la calle. Las cortinas permanecían cerradas bajo el pretexto de privacidad. Cada niño practicaba el descenso al escondite diariamente, cronometrando el proceso hasta lograrlo en menos de 30 segundos. El espacio bajo la escalera demostró ser más versátil de lo que Anna había previsto. En situaciones extremas, podía albergar hasta 15 niños comprimidos. Había calculado el volumen aproximado, unos 4,5 metros cúbicos. Con demasiadas personas, el aire se volvía pesado. Observó que tras 2 horas, la acumulación de dióxido de carbono provocaba mareos y dolores de cabeza. Por ello, estableció un protocolo. Si un registro superaba cierto tiempo, abriría discretamente la trampilla unos milímetros para permitir renovación de aire cuando los agentes estuvieran en plantas superiores. El desafío logístico no era menor. Alimentar a varios niños requería más cupones de racionamiento de los que una mujer sola podía justificar. Anna ideó una explicación. Supuestos sobrinos desplazados por bombardeos en Rotterdam. Complementaba los cupones con compras en el mercado negro, pagadas con sus modestos ahorros. Cultivaba verduras en el pequeño patio trasero. Algunos comerciantes locales, simpatizantes silenciosos, contribuían ocasionalmente con alimentos adicionales. Todo el sistema dependía de equilibrio delicado, discreción, disciplina y cálculo constante. Cada visita inesperada podía desmoronarlo. Sin embargo, mes tras mes, funcionó. La casa de Prinsengracht 267 se convirtió en una estación invisible dentro de una red más amplia de supervivencia. Bajo una escalera construida casi 3 siglos antes, el silencio y la organización meticulosa se transformaron en herramientas de resistencia. El segundo registro se produjo el 3 de enero de 1943, a las 7:45 de la noche, apenas unos minutos después de que Anna y los 8 niños que se encontraban en la casa esa semana terminaran de cenar en la cocina del sótano. El golpe fue inmediato, fuerte, inconfundible. Anna reconoció el tono autoritario, incluso antes de escuchar la voz alemana exigiendo que abrieran. No hubo pánico, solo ejecución automática del plan ensayado. Dio la señal acordada, y los niños corrieron desde la cocina hacia el vestíbulo. Uno tras otro, levantaron la trampilla oculta bajo la alfombra y descendieron al espacio bajo la escalera. Samuel, el mayor, de 13 años, fue el último en entrar y cerró desde dentro. El tiempo total fue de 34 segundos. Anna ajustó la alfombra con naturalidad y caminó hacia la puerta con una calma estudiada. Esta vez el operativo estaba dirigido por el Hauptscharführer Franz Weber, un hombre de 42 años con experiencia en operaciones de represión en Polonia y reputación de investigador meticuloso. Informó que habían recibido una denuncia específica sobre actividad infantil sospechosa en la casa. Anna repitió su historia. Vivía sola. Ocasionalmente recibía visitas familiares, pero en ese momento no había nadie más. Weber no parecía convencido y ordenó una inspección exhaustiva.
Los agentes midieron habitaciones, compararon dimensiones, internas con planos municipales, golpearon paredes buscando resonancias anómalas y revisaron ático y sótano con detenimiento. Weber permaneció varios minutos en el vestíbulo, incluso de pie sobre la alfombra que ocultaba la trampilla. Debajo, los 8 niños permanecían comprimidos en absoluta oscuridad, a menos de medio metro de sus botas. Sin embargo, la alfombra parecía un elemento antiguo e inofensivo del mobiliario, y el espacio sellado bajo la escalera no encajaba en el tipo de escondite que Weber estaba entrenado para detectar. Tras 3 horas de búsqueda, se marcharon sin resultados. Ese registro confirmó para Anna que el diseño específico de su casa era la clave. Weber buscaba habitaciones falsas detrás de muros o compartimentos en áticos, pero no consideraba que un espacio estructural sellado desde el siglo XVII pudiera ser accesible desde el sótano mediante una entrada invisible. La anomalía arquitectónica era su mejor aliada. Los registros continuaron durante los meses siguientes. El tercero, el 24 de enero de 1943. El cuarto, el 8 de marzo. El quinto, el 3 de junio. Cada visita traía más herramientas y mayor intensidad. En el quinto registro, incorporaron perros entrenados. Anna había anticipado esa posibilidad y roció el vestíbulo con una solución de amoníaco que confundió el olfato de los animales. Los perros ladraron cerca de la escalera, pero también en otros puntos, lo suficiente para generar duda y evitar que desmontaran estructuras permanentes. El sexto registro, el 17 de agosto de 1943, fue especialmente peligroso porque incluyó a un especialista en construcción que golpeó cada pared y cada tramo de suelo con precisión técnica. Permaneció largo tiempo examinando la escalera, mientras 12 niños se encontraban dentro del escondite. Tras más de 2 horas, el aire comenzó a volverse pesado, y algunos niños mostraban signos de mareo por la acumulación de dióxido de carbono. En un momento calculado, cuando los agentes estaban en el piso superior, Anna abrió apenas unos centímetros la trampilla para permitir la entrada de aire fresco, y la cerró de inmediato al oír pasos descendiendo. La maniobra pasó inadvertida. El séptimo registro tuvo lugar el 12 de noviembre de 1943 y el octavo el 6 de febrero de 1944. Para entonces, Weber estaba obsesionado. El consumo de cupones de racionamiento no concordaba con la versión oficial de Anna, y las denuncias vecinales persistían. Sin embargo, 8 inspecciones progresivamente más invasivas no habían producido evidencia. Sus superiores comenzaron a cuestionar la asignación de recursos a una mujer aparentemente inofensiva, pero Weber insistía en que algo no encajaba. El noveno registro, el 14 de marzo de 1944, a las 2:17 de la madrugada, fue el más intenso. Weber llegó con 6 agentes adicionales y equipo especializado. Esa noche había 25 niños en la casa, un número excepcional debido a un traslado inminente hacia zonas rurales. Al escuchar los golpes, el procedimiento se activó. 25 cuerpos descendieron al espacio bajo la escalera en una maniobra de compresión extrema. Algunos niños se sentaron en las piernas de otros para caber en los aproximadamente 4,5 metros cúbicos disponibles. El tiempo de evacuación fue de 48 segundos. Durante 5 horas, Weber y sus hombres inspeccionaron cada centímetro de la casa. Retiraron paneles, midieron dimensiones y compararon planos. Weber dedicó media hora exclusivamente al vestíbulo. Golpeó los paneles bajo la escalera
y escuchó el eco hueco que confirmaba la existencia de espacio detrás. Sin embargo, interpretó esa resonancia como característica típica de construcción antigua, no como un compartimento accesible. Nunca imaginó que el acceso estuviera en el suelo del vestíbulo, oculto bajo una alfombra que parecía llevar allí toda la vida. Dentro del escondite, los 25 niños permanecieron inmóviles durante 5 horas completas. El aire se volvió pesado y el calor corporal aumentó la incomodidad. Los mayores ayudaban a los más pequeños a mantener silencio. Algunos no pudieron evitar orinarse por la tensión y la duración extrema del encierro. Aún así, nadie emitió un sonido que delatara su presencia. Cuando Weber finalmente abandonó la casa al amanecer, convencido de haber agotado todas las posibilidades, redactó un informe recomendando cerrar la investigación. Sus superiores aceptaron. Anna Koopman fue retirada de la lista de vigilancia activa y nunca volvió a ser registrada. La vida de los niños que pasaban por la casa de Anna, antes de ser trasladados a familias de acogida permanentes, estaba marcada por una dualidad constante. En los momentos en que no existía peligro inmediato, podían moverse con relativa libertad por las habitaciones superiores. Leían en silencio, jugaban juegos que no requerían risas ni carreras, repasaban lecciones escolares bajo la guía paciente de Anna. Había instantes que rozaban la normalidad. Una historia leída en voz baja, un ejercicio de aritmética resuelto correctamente, un cumpleaños celebrado con una pequeña vela improvisada. En esos breves espacios podían fingir que la guerra era algo lejano. Pero esa frágil sensación podía romperse en segundos con el sonido seco de golpes en la puerta. Entonces todo cambiaba. Sin discusión ni demora, debían descender al espacio oscuro bajo la escalera. Ese escondite, que era su salvación, también era fuente de trauma. Las dimensiones eran implacables. Aproximadamente 3 metros de largo, 1,20 metros en su parte más ancha, altura que descendía desde 2 metros hasta apenas 70 centímetros en el extremo más bajo. Cuando 15 o incluso 25 niños se comprimían allí durante registros que podían prolongarse 3, 4 o 5 horas, el espacio se convertía en una prueba física y mental extrema. No había luz alguna. La oscuridad era absoluta. La temperatura se mantenía fría, cercana a los 12 grados, debido a las paredes de piedra que jamás retenían calor. El aire se volvía cada vez más pesado a medida que los cuerpos respiraban en un volumen reducido. Después de un par de horas, el dolor de cabeza y el mareo eran comunes. Los músculos se entumecían por la inmovilidad. La necesidad de ir al baño se convertía en angustia silenciosa. En más de una ocasión, algunos niños no pudieron contenerse. El olor, en un espacio sellado, intensificaba la incomodidad y la náusea. Para soportar esas horas interminables, desarrollaron mecanismos psicológicos de supervivencia. Algunos cerraban los ojos y se transportaban mentalmente a lugares seguros. Un parque soleado, la cocina de sus padres antes de la guerra, la playa que habían visitado una vez. Otros repetían palabras aprendidas en casa, fragmentos de oraciones o canciones infantiles, aunque no comprendieran completamente su significado. Los mayores adoptaban roles protectores. Sostenían manos pequeñas en la oscuridad, susurraban apenas perceptibles frases de calma, acariciaban cabezas para evitar que el pánico se apoderara de los más pequeños. El mensaje era simple: no estás solo. Samuel, el adolescente de 13 años que llevaba más tiempo con Anna, había formulado una especie de filosofía para afrontar el encierro. Les explicaba a los recién llegados que no debían luchar contra el espacio, sino aceptarlo. Decía que ese lugar incómodo
era el precio de la vida, que cada minuto soportado allí era un minuto ganado frente a un destino mucho peor. No era un discurso optimista, pero ofrecía sentido a la experiencia. Convertía el escondite en aliado, no en prisión. Los más pequeños tenían mayores dificultades para comprender. Miriam, de 4 años, preguntaba por qué debían ocultarse si no habían hecho nada malo. Ana respondía con palabras simples. No era culpa de ellos, sino de hombres confundidos que perseguían a personas inocentes. No era una explicación suficiente para describir un sistema de exterminio, pero era lo único que podía ofrecer a una mente infantil. El impacto emocional no fue uniforme. David, de 8 años, dejó de hablar durante semanas después de un registro particularmente largo. Se comunicaba con gestos y miradas. Con el tiempo recuperó el habla, pero la experiencia lo marcó. Esther, de 6 años, comenzó a sufrir pesadillas intensas que la hacían gritar por las noches. Aquello representaba un riesgo grave para todos. Ana tomó la dolorosa decisión de trasladarla antes de lo previsto a una familia rural, priorizando la seguridad colectiva. Sin embargo, la mayoría mostró una resiliencia sorprendente. Durante el día, retomaban juegos silenciosos y tareas escolares. Forjaban amistades profundas, unidas por una experiencia compartida que ningún adulto externo podía comprender plenamente. Cuando llegaba el momento de partir hacia un hogar permanente, muchos lloraban no solo por alivio, sino por despedirse de quienes se habían convertido en hermanos sustitutos. Ana no solo ofrecía un techo y un escondite, ofrecía estructura emocional. Leía cuentos antes de dormir, celebraba cumpleaños con lo poco que tenía, mantenía rutinas que devolvían sensación de continuidad. En medio de un entorno que los deshumanizaba, ella reafirmaba su valor como niños, como personas dignas de cuidado. Después de la guerra, muchos de aquellos sobrevivientes recordarían el espacio bajo la escalera como un lugar aterrador pero necesario. Sin embargo, al hablar de Ana, la evocaban no solo como salvadora física, sino como figura que sostuvo su humanidad cuando todo alrededor parecía negarla. En una época definida por la persecución sistemática, esa combinación de refugio material y protección emocional fue lo que les permitió no solo sobrevivir, sino conservar algo esencial de sí mismos. Ana sabía que su casa no podía convertirse en refugio permanente. El tránsito constante era una necesidad estratégica. Cada semana llegaban nuevos niños cuyas familias habían recibido citaciones de deportación. Mantenerlos demasiado tiempo en Ámsterdam aumentaba el riesgo exponencialmente. Por ello, comenzó a tejer una red discreta de familias de acogida, aproximadamente 40 en total, distribuidas principalmente en zonas rurales de Frisia y Drente, regiones donde la vigilancia alemana era menos sistemática que en la capital. Aceptar a un niño judío no era un gesto simbólico. La legislación nazi era explícita. Cualquiera que ocultara o ayudara a judíos podía ser ejecutado sin juicio. Ese castigo no era una amenaza abstracta. Había precedentes públicos de fusilamientos. Cada familia que decía sí comprendía que ponía en juego su vida y la de sus propios hijos. El proceso comenzaba con la creación de una nueva identidad. Un niño judío no podía viajar con su nombre real. Ana colaboraba con un falsificador vinculado a la resistencia, especializado en reproducir documentos oficiales con precisión técnica impecable. Certificados de nacimiento, tarjetas de identidad y certificados de bautismo eran elaborados utilizando datos de niños neerlandeses fallecidos en la infancia. De ese modo, los documentos podían superar verificaciones básicas.
Cada conjunto costaba alrededor de 500 florines, una suma considerable equivalente a varios meses de salario de Anna. Durante años invirtió prácticamente todos sus ahorros en ese propósito. Con los papeles listos, venía el traslado físico. Los niños debían recorrer entre 100 y 200 kilómetros en tren, atravesando estaciones vigiladas y controles alemanes que revisaban documentos al azar. Un niño con identidad falsa, si era interrogado con preguntas inesperadas, podía delatarse por vacilación o error. Para reducir ese riesgo, Anna estableció un sistema. Ningún niño viajaba solo. Siempre iba acompañado por un miembro de la IN, resistencia que asumía el papel de padre, madre o tío. El viaje debía parecer una visita familiar ordinaria. Antes de cada traslado, Anna realizaba sesiones de preparación intensiva. El niño memorizaba su nuevo nombre, fecha y lugar de nacimiento, nombres ficticios de padres, dirección anterior y detalles cotidianos que pudieran surgir en una conversación casual. Practicaban respuestas naturales en neerlandés fluido, sin titubeos. Incluso aprendían oraciones cristianas básicas y gestos habituales en caso de que un oficial decidiera comprobar su supuesta afiliación religiosa. La necesidad de ese entrenamiento quedó clara tras una experiencia inquietante. En una de las primeras transferencias, un niño de 7 años, bajo su nueva identidad, fue interrogado en un vagón por un policía alemán. Respondió correctamente a preguntas básicas, pero cuando le pidieron describir el color de ojos de su madre ficticia, dudó. El acompañante intervino de inmediato, atribuyendo la vacilación al nerviosismo de un niño frente a uniformes. La tensión se disipó y el viaje continuó, pero para Anna fue una advertencia. A partir de entonces, ningún detalle se dejaba al azar. Las familias de acogida eran diversas en carácter y motivación. Algunas actuaban impulsadas por convicciones religiosas profundas, convencidas de que proteger a un niño era un mandato moral incuestionable. Otras participaban activamente en la resistencia y consideraban el ocultamiento una forma concreta de oponerse al ocupante. También había quienes simplemente no podían tolerar la idea de permanecer indiferentes ante la persecución. El trato variaba. En ciertos hogares, los niños eran integrados plenamente, llamados por su nuevo nombre, pero abrazados como miembros auténticos de la familia. En otros, la relación era más contenida. El deber moral predominaba sobre el afecto. Ambas situaciones tenían consecuencias complejas. El apego ofrecía consuelo en medio del trauma, pero hacía más dolorosa la separación posterior. La distancia protegía emocionalmente, pero podía intensificar la sensación de aislamiento. La adaptación no era sencilla. Los niños debían vivir bajo una identidad constante que no podían abandonar ni en momentos de descuido. Asistían a servicios religiosos cristianos, aunque provinieran de hogares judíos observantes. Aprendían a responder con naturalidad a preguntas sobre fiestas, costumbres y familiares inventados. Muchos experimentaron una fragmentación interna. Sobrevivir implicaba representar un papel continuo. El riesgo nunca desaparecía. Aproximadamente un 15% de las familias en la red de Anna fueron finalmente descubiertas. En junio de 1944, una familia rural fue denunciada por un vecino colaboracionista. La redada resultante terminó con el arresto de todos los miembros del hogar y los niños que ocultaban. Las consecuencias fueron devastadoras. Algunos adultos fueron enviados a campos de concentración, los niños deportados a campos de tránsito y posteriormente hacia el este. No todos regresaron. Cuando Anna recibió la noticia de aquella traición, la culpa la golpeó con fuerza.
sabía racionalmente que cada familia había aceptado el riesgo de manera voluntaria y consciente. Sin embargo, el peso moral de haber canalizado niños hacia un destino que terminó en tragedia era difícil de soportar. Cada éxito era silencioso, cada fracaso devastador. A pesar de ello, la red continuó funcionando. Porque la alternativa, no hacer nada, implicaba certeza de muerte para muchos más. Entre documentos falsos, viajes tensos y hogares rurales convertidos en refugios improvisados, la operación de Anna trascendió las paredes de su casa en Prinsengracht. Su labor no era solo esconder, sino conectar puntos invisibles en un mapa de supervivencia que dependía de confianza, disciplina y valentía compartida. No todos los intentos de Anna terminaron en supervivencia. A lo largo de los 4 años en que mantuvo activa su red, entre 1942 y 1945, aproximadamente 280 niños pasaron por sus manos. De ellos, cerca de 250 lograron sobrevivir a la guerra. La cifra, vista desde fuera, parece extraordinaria. Sin embargo, para Anna, el número que no desaparecía de su mente era otro. Alrededor de 30 niños que fueron finalmente capturados por las autoridades nazis. Cada uno de esos nombres representaba una promesa que, en su percepción íntima, no había podido cumplir. Racionalmente comprendía que operar dentro de un sistema totalitario, diseñado para identificar y exterminar judíos, hacía imposible una seguridad absoluta. Emocionalmente, en cambio, la lógica no mitigaba el peso. Había mirado a los padres a los ojos y les había dicho que haría todo lo posible. Cuando uno de esos niños era detenido, sentía que ese todo lo posible no había sido suficiente. Algunos fueron descubiertos durante los traslados. El trayecto en tren desde Ámsterdam hasta la Neustadt, zonas rurales, siempre implicaba riesgo. Controles aleatorios, interrogatorios inesperados, agentes particularmente atentos a inconsistencias mínimas. En un caso que la marcó profundamente, un niño de 9 años fue detenido después de que un oficial notara, en circunstancias privadas durante una parada, un detalle físico que consideró sospechoso. La detención fue inmediata. El niño fue enviado primero a un campo de tránsito y luego deportado hacia el este. No regresó. Anna se reprochó durante años no haber previsto cada posible pregunta, cada posible inspección, cada detalle que pudiera generar sospecha. En otras ocasiones, la captura se produjo cuando familias de acogida fueron denunciadas por vecinos colaboracionistas. A veces se trataba de resentimientos personales, otras de convicciones ideológicas. Hubo también redadas masivas en pueblos donde los documentos de todos los residentes eran verificados sin previo aviso. Algunos niños, tras años de vivir bajo identidad falsa, cometieron errores involuntarios. Utilizaron su nombre real frente a alguien, mencionaron recuerdos familiares que no coincidían con su historia adoptiva. Eran fallas humanas en un entorno donde el margen de error era prácticamente inexistente. Cada incidente llevó a Anna a revisar y ajustar su sistema. Refinó el entrenamiento previo a los viajes, incorporó detalles biográficos más completos en las identidades falsas y fortaleció la selección de familias receptoras. Sin embargo, sabía que ninguna red clandestina podía alcanzar perfección absoluta frente a una maquinaria represiva tan amplia. Para no perder el rastro de quienes había ayudado, Anna mantenía un registro codificado. Era una decisión arriesgada. Si la lista caía en manos de la Gestapo, comprometería a todos. Aún así, sentía la responsabilidad de saber qué había ocurrido con cada niño. Anotaba nombres reales y falsos,
fechas de traslado y ubicaciones aproximadas. Escondía el documento detrás de un panel suelto en el sótano, en un hueco que escapó a todos los registros. Tras la guerra, esa lista resultaría crucial para reunir a sobrevivientes con familiares cuando era posible y para documentar el destino de quienes no habían regresado. Las decisiones más dolorosas recaían en los padres. Cuando acudían a Anna, sabían que probablemente no volverían a ver a sus hijos. La alternativa era permanecer juntos y enfrentar la deportación como familia. La mayoría eligió la separación, no porque fuera menos dolorosa, sino porque ofrecía una mínima posibilidad de supervivencia para los niños. Esa elección dejó cicatrices profundas. Muchos padres fueron deportados poco después, cargando la angustia de no saber si su decisión había sido suficiente. Para los niños cuya familia entera fue exterminada, el vacío era doble: pérdida y ausencia de respuestas. Cuando Anna obtenía información confirmada sobre el destino de los padres, optaba por comunicarla con delicadeza pero con honestidad. Creía que la verdad, por devastadora que fuera, era preferible a una espera interminable basada en ilusiones. Algunos niños aceptaban la noticia en silencio. Otros entraban en negación, convencidos de que sus padres aparecerían algún día. Anna no forzaba la aceptación inmediata. Comprendía que la negación era, en muchos casos, un mecanismo necesario para preservar la estabilidad emocional. Las pérdidas no invalidaron el propósito de su labor, pero sí lo volvieron más pesado. Cada nombre en su lista representaba una historia interrumpida o salvada por márgenes mínimos. El éxito estadístico nunca sustituyó la memoria individual. Para Anna, la aritmética no era consuelo suficiente. Sin embargo, continuó, porque mientras existiera la posibilidad de salvar a uno más, el riesgo y el dolor seguían siendo preferibles a la inacción. Ámsterdam fue liberada el 5 de mayo de 1945 por fuerzas canadienses que avanzaban como parte de la ofensiva final para expulsar a las tropas alemanas de los Países Bajos. Cuando los soldados entraron en la ciudad, la reacción fue inmediata y explosiva. A pesar del agotamiento extremo causado por el llamado Hunger Winter, el invierno del hambre de 1944 a 1945, durante el cual alrededor de 22.000 neerlandeses habían muerto por desnutrición, la población salió a las calles con una energía que parecía surgir de algún último depósito de resistencia emocional. Banderas naranjas reaparecieron en ventanas y balcones. Se cantaron himnos prohibidos durante 5 años. Algunos colaboradores fueron detenidos por vecinos enfurecidos. En ciertos casos, la justicia fue sumaria. La liberación combinó euforia, sed de justicia y desorientación colectiva. Para Anna, la llegada de la libertad no trajo inicialmente celebración. Trajo agotamiento. Había vivido casi 5 años bajo una tensión continua, consciente de que cualquier golpe en la puerta podía significar su arresto o ejecución. Durante 9 registros de la Gestapo, había mantenido la calma exterior mientras su cuerpo absorbía niveles de estrés que ahora, con el peligro terminado, se manifestaban como colapso físico. La primera semana tras la liberación, la pasó en gran parte durmiendo. Era como si su organismo, liberado de la necesidad de vigilancia constante, reclamara de golpe todas las horas de descanso perdidas. Mientras la ciudad celebraba, comenzó otra tarea más silenciosa y compleja: localizar a niños escondidos y determinar si quedaban familiares con vida. La magnitud de la tragedia pronto se hizo evidente. De los aproximadamente 140.000 judíos que vivían en los Países Bajos
antes de la ocupación, más de 100.000 habían sido asesinados. Holanda registró una de las tasas de mortalidad judía más altas de Europa Occidental. La mayoría de los niños que Ana había ayudado ya no tenía padres a quienes regresar. De los cerca de 250 menores que sobrevivieron gracias a su red, alrededor de 60 lograron reunirse al menos con un progenitor superviviente. Los demás, unos 190, quedaron huérfanos sin familiares directos vivos. Cada intento de reunificación era una mezcla de esperanza y dolor. Incluso cuando un padre regresaba, el reencuentro no siempre era inmediato ni sencillo. Muchos niños habían vivido entre 2 y 3 años bajo identidades falsas. Algunos habían llegado con 3 o 4 años y apenas conservaban recuerdos claros de su familia biológica. Para ellos, la familia de acogida era su referencia afectiva principal. En ciertos casos, el niño no reconocía al padre demacrado que regresaba del cautiverio. Los adultos supervivientes, marcados por hambre, enfermedad y trabajo forzado, a menudo eran físicamente irreconocibles respecto a las fotografías previas a la guerra. Rachel Speer fue una de las reunificaciones posibles. Su madre había sido asesinada en 1942. Pero su padre logró sobrevivir a varios campos de trabajo. Cuando regresó a Ámsterdam en el verano de 1945, estaba gravemente debilitado, con apenas 45 kilos de peso y secuelas de tuberculosis. Ana llevó a Rachel, que ya tenía 10 años, al encuentro. Al principio, la niña no lo identificó con claridad. La guerra había transformado su rostro y su cuerpo. Sin embargo, tras minutos de observación y palabras compartidas, la memoria comenzó a reconstruirse. Testigos recordaron un abrazo prolongado, silencioso, que condensaba años de separación y pérdida. Aunque el padre vivió solo 2 años más debido a las secuelas físicas, ambos compartieron un tiempo que de otro modo habría sido imposible. Para los niños completamente huérfanos, el futuro era incierto. Algunos permanecieron con las familias de acogida que los habían protegido, formalizando adopciones. En esos hogares, el vínculo afectivo había superado la provisionalidad inicial. Otros fueron enviados a orfanatos judíos organizados con apoyo internacional. Un número significativo emigró en los años siguientes, buscando reconstruir su vida lejos de Europa. Palestina y posteriormente el Estado de Israel se convirtió en destino para varios. Otros partieron hacia Estados Unidos o Canadá. Samuel, el adolescente que había enseñado a los más pequeños a aceptar el escondite como aliado, decidió emigrar en 1948. Para él, la experiencia de haber sobrevivido oculto generó una convicción distinta. No quería volver a vivir en la clandestinidad. Se unió a fuerzas de defensa en su nuevo país, explicando que deseaba participar activamente en la protección de su pueblo. El proceso de reconstrucción fue lento y emocionalmente complejo. La liberación no eliminó el trauma acumulado. Los niños que habían pasado horas en la oscuridad bajo una escalera, conteniendo la respiración mientras agentes golpeaban el suelo sobre sus cabezas, no regresaron automáticamente a una infancia normal. Muchos conservaron miedos persistentes ante ruidos fuertes o espacios cerrados. Sin embargo, también llevaron consigo una resiliencia forjada en circunstancias extremas. Para Ana, el final de la guerra significó transición hacia otra forma de responsabilidad: acompañar a los sobrevivientes en el proceso de adaptación. Ya no debía ocultarlos, pero sí ayudarlos a reconstruir identidades fragmentadas. Su labor no terminó el 5 de mayo
de 1945. Simplemente cambió de naturaleza. En medio de una ciudad liberada pero marcada por pérdidas irreparables, su casa dejó de ser escondite clandestino y se convirtió en punto de encuentro para quienes habían sobrevivido gracias a decisiones tomadas en la oscuridad. Tras el fin de la guerra, Anna Koopman regresó a su vida aparentemente sencilla, aunque nada en ella volvería a ser completamente ordinario. Continuó enseñando en la escuela primaria de Ámsterdam hasta su jubilación en 1960, cuando cumplió 70 años. Nunca volvió a casarse después de la muerte de su esposo en 1936. Permaneció en la misma casa de Prinsengracht 267, la estrecha construcción del siglo XVII que había sido escenario silencioso de una de las operaciones de rescate más eficaces de la Holanda ocupada. El espacio bajo la escalera, con su trampilla camuflada en el vestíbulo y su interior austero, quedó intacto. No lo desmontó, no lo transformó. Era, para ella, parte de la historia de la casa y de su propia vida. Ocasionalmente, aceptaba recibir pequeños grupos de estudiantes o periodistas interesados en comprender cómo había funcionado el sistema. Les mostraba la entrada en el sótano, les explicaba la ventilación mínima, las dimensiones exactas, el cálculo del aire, la disciplina del silencio. Pero evitaba la exposición pública amplia. No buscaba reconocimiento ni protagonismo. Solía decir que simplemente había actuado como cualquier persona decente debería hacerlo cuando la injusticia se vuelve ley. En 1965, sin embargo, su historia trascendió el ámbito local. Fue reconocida por Yad Vashem como justa entre las naciones, un honor reservado a quienes, sin ser judíos, arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto. Viajó a Jerusalén para la ceremonia. Allí, más de 40 de los niños a quienes había protegido, ahora adultos, acudieron a reencontrarse con ella. La escena fue profundamente emotiva. Algunos eran médicos, otros maestros, ingenieros, padres y madres. Cada uno representaba una vida que había continuado gracias a una decisión tomada en 1942. Uno de ellos expresó algo que sintetizaba el impacto de su acción. No solo había preservado cuerpos, sino la convicción de que la bondad humana podía sobrevivir incluso en el contexto más brutal. Para Ana, escuchar esas palabras resultaba casi incómodo. Ella no se consideraba heroína. Sin embargo, para quienes estaban allí, su gesto había sido determinante. El hombre que durante 2 años la había investigado con obsesión, Franz Weber, nunca supo la magnitud de lo que había estado a punto de descubrir. Fue detenido por fuerzas aliadas al finalizar la guerra y juzgado por su participación en deportaciones. Recibió una condena y pasó años en prisión antes de ser liberado. Regresó a Alemania y vivió discretamente hasta su muerte. No existe registro de que hubiera comprendido que en cada uno de los 9 registros que dirigió, había caminado literalmente sobre niños escondidos a menos de 1 metro bajo sus botas. La arquitectura de una casa del siglo XVII había frustrado la maquinaria de detección de un régimen moderno obsesionado con el control. Con el tiempo, la casa de Prinsengracht 267 se transformó en un pequeño museo dedicado a la memoria del rescate. El espacio bajo la escalera permanece tal como Anna lo dejó: oscuro, reducido, tangible. Los visitantes pueden descender por la trampilla y experimentar físicamente la estrechez, la falta de luz, el silencio opresivo. No es una recreación simbólica, es el espacio real. Esa
experiencia cambia la percepción. Comprender intelectualmente el peligro es distinto a sentir el aire limitado y la inmovilidad forzada que niños pequeños soportaron durante horas. En el museo se conserva una lista con los nombres de los aproximadamente 280 menores que pasaron por la red de Anna. Cuando es posible, se incluyen fotografías y breves notas sobre sus vidas posteriores, profesiones, familias, países donde se establecieron. Es una documentación que transforma números en biografías. Anna vivió hasta 2008, alcanzando los 108 años. Para entonces, alrededor de 140 de los niños que había salvado seguían con vida, muchos con hijos y nietos. Su funeral reunió a centenares de personas, incluidos sobrevivientes y descendientes. Algunos cálculos estimaban que más de 1000 personas existían directamente como consecuencia de sus decisiones, tomadas en 1942. Esa cifra continúa creciendo con cada generación. El caso de Anna Koopman ilustra varias realidades esenciales. Demuestra que la resistencia no siempre adopta la forma de armas o sabotaje. A veces consiste en ingeniería improvisada, disciplina y constancia moral. Evidencia también que incluso los sistemas totalitarios más organizados poseen puntos ciegos. La Gestapo realizó 9 registros minuciosos sin detectar un escondite ubicado literalmente bajo sus pies. No falló por falta de poder, sino por no imaginar que una anomalía estructural pudiera convertirse en refugio. Sobre todo, su historia recuerda que la arquitectura, la planificación y la voluntad individual pueden entrelazarse para alterar destinos. El espacio bajo una escalera no era solo madera y vacío. Era una frontera física entre exterminio y supervivencia. Durante 4 años, Anna sostuvo esa frontera con coraje silencioso. Y el legado de esa decisión no se mide únicamente en cifras históricas, sino en vidas que continuaron desarrollándose mucho después de que la ocupación terminó.